Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a tener una enseñanza hoy que yo la he llamado así: recomendaciones del pastor. Así vamos a llamar la enseñanza. Y para hacerlo vamos a leer en el Salmo capítulo 101, el verso 6. Amén. ¿El Salmo qué? ¿Cómo dice? Qué belleza de Salmo. Pueden sentarse, sean tan amables. He seleccionado 6 recomendaciones que quiero compartírselas buscando siempre el bienestar de todos. Porque creo que más allá de mis errores, de mis desaciertos durante la estadía acá, todo lo que hice, siempre lo hice pensando en el bien de todos. Nunca hice algo con el objetivo de hacerle daño a alguien, de destruir a alguien, de afectar negativamente a alguien. Siempre todo lo que hice fue pensando en el bien. Pudo ser que me equivoqué. Y bueno, afortunadamente del primer día que llegué les dije una frase que no sé cuántos se acordarán de ella. ¿Será que se acuerdan? ¿Cuál era? Dios me está haciendo. Tengan paciencia, Dios me está haciendo. En ese proceso todavía estoy, porque yo he sido un material difícil de organizar, pero Dios ha tenido paciencia conmigo y ahí me va haciendo, y tengo fe que Él perfeccionará la obra, porque Él dice que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que trabajo sí tiene el Señor conmigo, a menos que decida venir ahora. Entonces, la primera recomendación es que seamos fieles, porque el texto dice que Dios pone sus ojos ¿sobre quiénes? Para que estén conmigo. Dice, el que ande en el camino de la perfección, ¿este qué? Y la fidelidad es ¿cómo se dice? Un valor, un principio, algo que no permite que se cambie de mirada. Es muy común en este tiempo escuchar: Julano le fue infiel a su esposa, Julana le fue infiel a su marido. Eso es muy común. Hablar de la fidelidad es supremamente profundo, porque a veces se piensa que la fidelidad solamente está relacionada con la intimidad de dos personas que, no teniendo derechos sobre sí, llegan a donde no deben de llegar. Pero yo creo que la fidelidad va más allá. Y en el campo que nos ocupa, cuando hablo de ser fieles a Dios, me refiero a que hagamos las cosas como Dios manda, sin claudicar, sin cuestionar, sin decir por qué. Sabemos que Dios tiene propósitos buenos para con nosotros, y que en la medida que aprendamos a ser fieles a Él, Él nos va a bendecir. ¿Está claro?
Es tan importante la fidelidad en el creyente que en el orden bíblico hay un llamado interesante. La fidelidad no debe de ser intermitente, sino permanente y hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. No es que soy fiel un día y el otro día no. No es que soy fiel los 11 meses y como llegó diciembre, me doy unas vacaciones. ¿Ya? No. Yo debo de ser fiel las 24/7, los 12 y la vida que Dios me tenga sobre la faz de la tierra. Y esa fidelidad debe de mostrar a quienes están en derredor nuestro que no hay manera de que se nos haga cambiar de pensamiento. Porque usted sabe perfectamente que su decisión y la mía es de agradar a Dios. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Conocí una iglesia que llegó a tener cerca de 300 creyentes. Pero un día el enemigo hirió al pastor y esto generó una problemática en la iglesia tan grande que los creyentes se dispersaron. Pero vino el momento donde se fue a establecer al pastor que debería de seguir el trabajo. Y oh sorpresa, solo había una pareja esperando al pastor, después de que había habido un grupo de cerca de 300 creyentes. Solo había una pareja esperando al pastor. Se le ha preguntado a la pareja, después de saludarles, ¿cómo están? Dijo, muy bien. ¿Y ustedes qué? Dijo, aquí esperando en las promesas de Dios, porque realmente no hay un lugar mejor que estar a los pies del Señor Jesús. Gente fiel, que pase lo que pase, saben que su compromiso es con. Ustedes deben de entender que no son miembros de la iglesia porque el pastor es fulano. Ustedes son miembros de la iglesia porque Cristo los compró a precio de sangre. De verdad se alaba a Dios. Entonces, así como hemos venido caminando hasta hoy, independientemente de lo que venga en el inmediato futuro, no se olviden que tenemos que ser ¿qué? Fieles. Fieles a Dios. Fieles en la iglesia. Que hay gente que quiere hacernos cambiar de pensamiento. No. Nuestra mente está blindada porque hemos sido bautizados en Cristo. Y todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿de Cristo qué? Vestido doble. Eso va a hacer de que usted y yo, pase lo que pase, en el invierno o en el verano, en la abundancia o en la escasez, gobierne quien gobierne, venga el pastor que venga, hemos asumido una postura, ser fieles a Dios. Porque Él está diciendo, mis ojos pondré en quienes. No es sobre cualquiera, sobre los fieles. Y no los fieles circunstanciales, sino permanentes. El que ande en el camino, ¿de qué? Este me servirá. Gloria a Dios. 2. Tener en cuenta lo que dice el escritor a los hebreos. Por favor, abran su Biblia para que ustedes mismos tengan
la información que quiero compartirles. Amén. Dice el versículo 17 del capítulo 13 de la carta a los Hebreos: obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En esta recomendación el escritor consagrado deja varias cosas muy importantes a la iglesia. Una de ellas es obedecer al pastor. Eso es lo que dice ahí, ¿no? Obedecer a vuestros pastores. En algunas iglesias se presenta el problema de que el pastor tiene una hoja de ruta que desde el punto de vista de él cree que es el más apropiado. Pero dentro de la comunidad hay personas que les gusta ir en contravía y dañar la conciencia de los hermanos en contra del pastor. Pues tenga en cuenta que Dios no está diciendo otra cosa diferente que sujetarse al pastor. Que el pastor se equivoca, pero Dios lo puso. Que el pastor no me agrada, pero Dios lo puso. Que no me agrada como administra el pastor, Dios lo puso. ¿Y qué vamos a hacer? A mí me escriben de diferentes partes de Colombia y del mundo. El reciente pasado me escribían de México sobre un problema que tenían allá con su pastor, que desafortunadamente esa comunidad no es de nuestra iglesia, y entonces tienen un presunto apóstol, y el presunto apóstol hace y deshace. Pues nosotros, a diferencia de ellos, sí tenemos un orden de autoridad, el cual debemos de acatar y debemos de respetar. Nunca piense usted que cuando interviene fomentando división en la iglesia, revolución en contra de su pastor, nunca piense que está haciendo bien. No olviden la parábola que dijo Jesús. Tiene una viña, se la ha entregado a unos labradores y él se ha ido. Pero los labradores han hecho de la viña lo que se les viene a la cabeza. ¿Ya? Al final, la conclusión es: cuando el dueño de la viña venga, ¿qué va a pasar? Entonces explica qué va a pasar. Apliquémoslo aquí. La viña es la iglesia y el labrador es el pastor. Puede ser que el pastor cometa errores porque le falte conocimiento, porque su carácter no sea el más agradable. Por ejemplo, a mí me tocó una carita muy interesante, que la gente piensa que yo soy mal geniado, que soy orgulloso, pero yo soy hasta buena personita. Que lo diga Merceditas, yo no. Entonces, pueden presentarse dificultades y surgen cristianos que hacen sindicatos en contra del pastor, o que motivan al creyente para que se vaya a asistir a la otra congregación porque allá es mejor. Pues usted, en ese campo de la fidelidad, debe de tener en cuenta lo que ya dijo el Espíritu Santo: sujetarse a su, independientemente de lo que pase. Los pastores no son dueños de las iglesias. Las iglesias no son dueños de los pastores. Los pastores y las iglesias le pertenecen al príncipe de los pastores. Y él es el dueño. Él sabe por qué permite que alguien esté ahí.
pienso que mi venida acá, Dios tenía un propósito. Ya, mi esposa se enflaqueció, bajó 7 kilos en un intervalo de 60, 70 días cuando llegamos acá. Yo ya estaba preocupado porque pensé que iba a desaparecer. Porque ella tenía sus prevenciones. Yo me di cuenta de que había gente con prevenciones con respecto a este predicador. Y me di cuenta que hubo alguienes por ahí que tomaron la decisión de ubicarse. Pero se les olvida a los cristianos que Dios tiene un propósito con cada pastor. Él mismo, ¿quién? Dios. Constituyó a unos ¿qué? Apóstoles. ¿A otros qué? ¿A otros qué? ¿Y a otros qué? Con una finalidad: perfeccionar. Entonces yo puedo creer que mi venida aquí tenía un propósito, y era por lo menos enseñarle a la iglesia a tener paciencia, porque ustedes han sido muy nobles y me han soportado hasta el día de hoy, y yo les agradezco con todo mi corazón tanta generosidad para conmigo. De verdad los amo con todo mi corazón, de verdad, de verdad. Entonces vamos a entender que el pastor llega por una causa. Yo sé que hay muchos interrogantes entre todos ustedes, incluyendo hasta el pastor asistente. Interrogantes como: ¿por qué el hermano Carlos no hizo? ¿Por qué el pastor no piensa A o D o C? Y eso no es malo, es apenas lo normal de una sociedad que tenemos afortunadamente reflejado en nuestra existencia la soberanía y la inmensidad y la infinidad de Dios, que no está sometido a un molde, que Él hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere, como quiere y cuando quiere, independientemente de que se esté o no se esté de acuerdo. ¿Ya? Eso debe de tenerlo en cuenta el cristiano. En las iglesias se presentan algunas dificultades porque las visiones de los cristianos son diferentes. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice que no hay motivos para que se generen divisiones en los cristianos. Y por eso dice: solícitos en guardar la unidad. Solícitos. Pueden haber diferencias, es apenas normal. En mi caso personal, siempre he creído que las diferencias nos enriquecen. Eso es lo que yo pienso. No he tenido en mi mente todavía la palabra enemigos en la iglesia. Yo me encontré un pastor que ya había dejado de ser pastor y le dije: ¿por qué no estaba en la iglesia? Él me dijo: es que yo tengo muchos enemigos en la iglesia. Le dije: a mí se me hace tan raro que un pastor tenga enemigos, porque yo en 40 y pico de años nunca he tenido enemigos en la iglesia. He tenido gente que piensa diferente a mí, eso sí ha habido, y aquí lo hay y lo habrá, pero eso para mí no es ser enemigo, es la oportunidad de aprender de ellos en lo que están buscando un bien común, lo fortalezco. En lo que están equivocados, busco la manera de orientar, y en lo que no es negociable, entonces aprendo para no caer en el error o en la indisciplina o en el comportamiento. Eso debe de aprender la iglesia. En las iglesias hay cristianos que piensan
que todos los cristianos deberían de pensar conforme a. Entonces, si no piensa idéntico, ya es rebelde, ya comenzamos a aislarlo, y eso no puede ser así. Tenemos que aprender a vivir como una comunidad que la hoja de ruta es la Biblia y que la inspiración es el Santo Espíritu de Dios que está en la vida de cada uno de ustedes, independientemente de que piensen diferente. Alabe a Dios, hermano. Entonces, en la iglesia de Éfeso habían diferencias entre los cristianos que generaban divisiones. Entonces Pablo dijo, no puede ser, porque estamos en el cuerpo que es Cristo. ¿Ya? En el cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza. No puede ser. Deben de deponer, deben de aceptar, deben de reconocer. Porque a veces a uno se le ocurre pensar que uno tiene la última revelación y que nadie tiene derecho a pensar otra cosa. No. Aprendamos a convivir con las diferencias. Ya que los cristianos somos diversos y la formación de los cristianos en el área teológica también es diversa a causa de las escuelas de donde han venido los que nos han instruido. De la escuela donde yo comencé mi vida cristiana, era pecado tomar fotos en el salón. Así que nosotros nos casamos y no tenemos fotos de los matrimonios de nuestros hermanos, porque allá pensaba que eso era ¿qué? Pecado. Entonces, cuando uno llega a una iglesia donde piensan diferente, entonces yo voy a imponer lo mío. No, yo tengo que respetar. Y el creyente también debe de respetar. ¿Sí? La iglesia va creciendo y Dios va utilizando a los hombres para que vayan orientando, instruyendo según la intimidad que Él maneje con Dios y la capacidad de análisis de la revelación divina en las Escrituras. Por eso es que la santidad en el creyente es progresiva, porque todos los días aprendemos. Entonces, nunca olvide, no hay ni un motivo para que hayan divisiones entre los cristianos. Lo que hay es muchos motivos para andar de la mano a pesar de y por encima de, porque en Cristo somos uno. Alábelo. Ustedes no olviden sujetarse a su pastor. 3, acordarse de los pastores que los han administrado. Es muy triste ver ciertas actitudes en algunas iglesias, no aquí, donde se olvidan de los pastores que lo entregaron todo, que renunciaron a muchas cosas, que se desvelaron, pero un día por alguna circunstancia no pudieron seguir siendo pastor de la iglesia porque los han trasladado o porque han sido heridos por una saeta del enemigo, y entonces en vez de recordarles con gratitud, los aislamos y se nos olvida. No, hay que acordarse de los pastores, de todo aquello bueno que hicieron, ¿cierto? Y en lo malo no imitarlos, pero en lo bueno hay que imitarlos. Eso es lo que dice la Escritura: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los llama a considerar la conducta del pastor. Si la conducta del pastor fue nefasta, no la imite.
Pero si fue buena, hay que imitarla. Gloria a Dios. Porque fueron personas a las cuales Dios usó para mi bien. Y la gente no sabe. Pero quiero hacerles una confesión. No hay un ser humano en la tierra más solo que el pastor. ¿Escuchó eso? Yo he estado rodeado de miles, pero he estado solo. Y una de las razones es porque desafortunadamente los seres humanos tenemos una falencia muy grande. Y es que es mi amigo mientras está ahí, pero si se tropieza ya no es mi amigo. Entonces lo señalamos, lo juzgamos, lo cuestionamos, lo condenamos, lo aislamos. Y eso no es un comportamiento de un verdadero cristiano. Aprendamos como cristianos no a darle con el pie al que tropieza, sino darle la mano para que él se levante. Porque más que sea pastor o que no lo sea, es nuestro hermano. ¿Lo escuchó? Nuestro hermano. Y la iglesia en Kennedy debe de aprender, aunque sé que ya lo saben, a madurar en ese campo para que cualquiera que sea lo que nos espere en el futuro, tengamos en cuenta que si hemos hecho tantas cosas por gente que incluso ha sido enemigos del evangelio. Yo les quiero contar una anécdota de la vida real. Un hermano tuvo un problema en una iglesia y el problema pues es grave. Ha hecho un daño en la iglesia muy grande. Daño que desde el punto de vista humano difícilmente de arreglar. Sin embargo, andando el tiempo, esa pareja de hermanos vienen a buscarme. Yo no era pastor en esa iglesia cuando se presentó la dificultad, pero fui a esa iglesia a ser pastor. Y ellos, en su deseo de arreglar su situación con Dios, han venido a buscarme. Entonces yo les he brindado orientación acerca de 3 o 4 posibilidades que tienen para solucionar su problema. Ellos buscan por todos los medios de hacer las cosas lo mejor posible, porque ellos llegan a la conclusión de que no pueden seguir así porque se van a perder. Y ellos conocen a Dios, tuvieron una dificultad en la vida, pero ellos quieren arreglar porque no están dispuestos que después de tanto conocimiento y de tantas vivencias con Dios se vayan a perder. Entonces vienen a buscar la ayuda y yo les doy una asesoría tratando de mostrarles posibles salidas. Ellos buscan todos los medios y al final las cosas no se dan como se esperaban. Toman la decisión menos acertada. Un día vienen al culto y me dicen: hermano, yo quiero que oren por nosotros porque nosotros no queremos perdernos. Yo soy pastor. ¿Cuál es mi deber? Orar por el que pide oración. Así que yo he orado y tan pronto he terminado la oración se han venido unos santurrones a cuestionar y a condenar y a hacer todo. Llamaron a mis superiores porque el pastor. Entonces yo les dije a ellos: aquí en este salón vinieron 2 tipos que asesinaron 2 pastores, hermanos y amigos míos, y en su desespero me dijeron que quería que orara por ellos porque no tenía paz. Habían asesinado a 2 pastores, pero vinieron. ¿Y entonces qué? Pues yo tengo que orar por ellos. Yo les he hablado de Cristo, he orado por ellos y ellos se han ido. Nunca los volví a ver. Luego iba por la calle
Y un hombre desesperado, al darse cuenta que yo era pastor, me dijo: pastor, ore por mí, que estoy en la desgracia más grande. Y yo no me preocupé porque el carro pitaba, porque el vecino me veía, porque el que estaba allá estaba observando. No, yo de una vez, en plena calle, levanté mis manos y oré por ese hombre que estaba al borde de la muerte. Entonces yo les dije, si lo hice con gente que no sabían, no tenían conocimiento, no eran mis hermanos, ¿por qué no voy a orar por dos hermanos míos a quien el diablo hirió y querían sanidad? Hermano, es que los cristianos tenemos que madurar. No más seguir señalando, juzgando y condenando. Tengan en cuenta lo que el escritor consagrado en su capítulo 5 de la carta de Santiago, el verso 20 dice: hermano, si alguno se hubiere apartado y alguien le hace volver, sepa que el que haga volver a un pecador del error a su camino, salvará un alma de muerte. Los cristianos tenemos que vestirnos del Cristo, que no nos mira en la desgracia para condenarnos, sino para darnos la mano y decirnos: venga, que donde no hay vida, yo pongo vida. Y donde no hay esperanza, yo pongo esperanza. Y donde no hay luz, yo pongo luz. Y donde no hay agua, yo soy la fuente viva. Alaben a este Dios que nos ama de verdad. Aleluya. A su nombre gloria. Nunca se levanta el caído dándole puntapié. Se levanta dándole la mano y colocándose en el lugar de él. ¿Qué es lo que Pablo escribe en el capítulo 6 de la carta a los Gálatas, el verso 1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois ¿qué? Espirituales. ¿Qué deben de hacer con él? Señalarlo, condenarlo. Algunos por ahí hasta traen al infeliz delante de todos para que diga qué fue lo que hizo y cómo lo hizo y con quién lo hizo y por qué lo hizo, y le hacen un escarnio. Así no es con Dios. Así no es con Dios. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Oye, hermano, que Dios es el que yo tengo, que no me mira según mi desgracia, sino según su misericordia. Oh, alaben el nombre de Jesús. Entonces Pablo está diciendo, antes de, piense si usted tuviera el problema que él tuvo, ¿cierto? Porque es muy fácil juzgar y condenar cuando yo no tengo el problema. Aunque no sea de la misma dimensión, lo cierto es que hay una enseñanza en el Evangelio que muestra que todos fallamos. Le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en el acto de adulterio y le dijeron: maestro, en la ley está escrito que toda persona que sea sorprendida en este acto debe de morir. Eso decían los santurrones. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Dígame qué hicieron esos desgraciados. Dígame qué hicieron. Se juzgaron porque Jesús los puso contra la realidad de lo que ellos eran. ¿Y qué hicieron? Caramba, yo no me dormí la mujer del vecino, pero ese güey está muy bueno para un asado. Pues yo no codicio el buey, pero sí le prendo velas a la Virgen de Piendamón. Todos se hallaron culpables. Y el único que podía juzgarla y condenarla
porque es santo, porque es único, porque es perfecto, porque es inmaculado, no la juzgó ni la condenó. ¿Qué fue lo que hizo? Mujer, yo tampoco te condeno. ¡Oh, qué bueno es Él! Por eso hoy acudo a vuestra generosidad para que no seáis crueles con vuestros hermanos en el momento que alguno llegue a tener una dificultad. Esperamos en Cristo que tomados de la mano de Él podamos seguir este camino. Pero si en algún momento alguien llegase a ser herido, no haga como los que no tienen amor. No haga como el sacerdote. No haga como el levita. Haga como el samaritano. Esa es la misión del cristiano sobre la tierra. Quisiera quedarme ahí, pero el tiempo se va. 5. Hay que vivir juntos. Hay que vivir juntos. Y aparte de juntos, en armonía. Porque hay gente que pueden estar juntos, pero mientras unos están pensando, si toco el borde de su manto seré sano, otros están diciendo, este hombre mueve masas. Y otros están diciendo, provee el pan. ¿Cierto? Entonces aquí no se trata de simplemente decir que estamos juntos. Se trata de que nos pongamos de acuerdo para todo. Que estemos en armonía. Que más allá de que mi carácter no sea competente con el suyo, yo como usted o usted como yo esté en condiciones de tolerar, de soportar y de aceptar al hermano. Con todas las virtudes o todas las limitantes, es nuestro hermano. Pablo tuvo un problema en Roma. Léalo en el capítulo 14 de la carta a los romanos. Hay una discusión en la iglesia. Unos están juzgando porque hay unos hermanos que comen carne. Y los que comen carne están cuestionando a los que le están creciendo las orejas. Entonces, Pablo tiene que entrar a mediar. Y llega a una conclusión interesante. El que come carne no juzgue al que no la come. Y el que no la come no juzgue al que la come. Porque el que come carne lo come en el nombre del Señor. Y el que no come carne come legumbres, pero también lo hace en el nombre del Señor. Aquí lo importante es que todo lo que usted haga, hágalo con fe. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso es lo que dice el verso 23 de ese capítulo. Entonces vamos a aprender a vivir como cristianos de verdad, a vivir unidos y en armonía, conscientes que no en vano está escrito, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y porque allí envía Jehová, ¿qué? Aquí está Él en esta mañana. Cinco, cuidar de los niños en Cristo. De esos cristianos que comienzan la fe. Que posiblemente están en el momento de más gozo, de más alegría, a fin de que por su comportamiento no se vaya a debilitar. Cuando yo tengo un tiempo de ser cristiano y estoy junto a alguien que comienza su vida cristiana y él observa mi conducta nada digna, él puede pensar que como es cristiano, eso es normal. Entonces yo debo de ser esa luz para esos niños en Cristo. Debo de ser esa persona que marca el paso.
que cuando se presente la dificultad en el niño, usted esté ahí para darle la mano y decirle: tranquilo, hermano, yo también pasé, yo también viví. Hay veces que uno comete errores. Yo, como cristiano, los cometí y los he cometido, y como pastor también, y quiero confesarme hoy. Espero que no se escandalice. Yo creía el evangelio de la gracia, por pura gracia y por la misericordia de Dios. Pero cuando yo creí, yo pensé que los cristianos no se equivocaban. Así que cuando alguien se equivocó, yo me escandalicé. Venga, pero ¿no es cristiano luego? Y entonces, si eso es así, si el Señor viene, entonces sí encontrará algo aquí. Porque yo juzgaba a alguien que se había equivocado, aunque yo estaba más equivocado. Pero un día me fui a echar el agua. En mi tierra, echar el agua es limpiar una acequia o una zanja por donde venía el agua. Los que son montañeros como yo conocen. Y donde hay los vacíos, entonces se coloca una canoa de guauda para que pase el agua por el vacío y por la coca y llegue a su destino. Y una vaca se ha resbalado y ha tapado la zanja. Y entonces me han enviado a mí a echar el agua, se dice en mi tierra. Mijo, vaya a echar el agua, le dicen a uno. Entonces yo me he ido a echar el agua y limpiando la sequía, una hormiga se me ha pegado del dedo y me ha picado a eso de las 6:30 de la mañana, un frío impresionante. Ese día yo le recordé la mamá a la hormiga. Ese día también Dios me enseñó que debía de dejar de correr tanto para juzgar a los demás, pues yo también, ¿qué? Me había equivocado. Porque cualquier cosa pude hacer menos recordarle a la mamá a la hormiga. Entonces aprendí ese día que los que van por este camino, tras cada uno hay una historia. Y posiblemente no la mejor. Y hemos llorado muchas veces. Y hemos perdido algunas batallas. Pero la guerra no la hemos perdido. Aquí está el Señor todavía con nosotros. A pesar de y por encima de, aquí que estamos. Yo quiero que alaben al que conoce nuestra condición. A su nombre sea la gloria. Vamos a ponerle cuidado porque somos peregrinos. Y por eso Pablo le dice a la iglesia: el que cree estar firme. Porque es que cuando uno está en el arbolito, uno nunca piensa que algo puede pasar. Y ojalá que nunca le pase. Pero puede pasarle. Entonces ahí es donde dice la escritura: antes de, examínese a y piense qué o cómo le gustaría que lo trataran si usted tuviera el mismo problema que el otro tiene. Y debe ser muy bueno, ¿no? ¡Qué belleza el Dios que yo tengo! 6. No comparen al pastor. Posiblemente esta sea la última enseñanza que estoy con ustedes. Y viene otro pastor. Es un hombre de Dios. Es un hombre íntegro. Un hombre fiel. Un hombre que tiene el mismo tiempo que yo en el ministerio. Que hemos desempeñado cargos como ser directivos distritales, miembros del tribunal eclesiástico. Creo que hasta trabajé con él en obra social. Es un hombre de Dios, pero él es diferente a mí. Nunca lo comparen. Nunca mencionen mi nombre para reclamarle o pedirle o exigirle, porque él es diferente a mí.
Yo soy diferente a Él. Lo que sé es que Él es mejor que yo. Eso sí, estoy seguro. Él es mejor que yo. Entonces, en ninguna discusión, ni familiar, ni de comités, ni de congregación, lo comparen. Porque Dios tiene una particularidad, y es que a Dios le gusta hacer joyas de colección únicas. Yo por eso saco pecho, porque Merceditas no encontrará otro como yo. ¿O qué creen ustedes? Pueden haber más altos, más barrigones, más bonitos, con más dinero, más inteligentes, pero como yo, soy único. ¿Y sabe a quién le debo eso? Que nos hizo diferentes. Eso como para que entiendan que el otro pastor es ¿qué? Diferente. Puede ser más calidoso, puede ser más seriote, puede ser más generoso, puede ser más mezquino, puede orar más, puede orar menos, puede permanecer más en casa, puede salir más, yo qué sé. Yo porque me he controlado un poquito, ¿no? Pero si yo aceptara tanta oportunidad de salir, así que el otro puede ser que sale más o que sale menos. Lo cierto es que él será ¿qué? Diferente. Y debemos de aceptarlo como es, porque es el hombre que Dios trae. Yo creo que Dios trae al pastor para acá, y creo que ustedes van a aprender con él lo que no aprendieron conmigo. Posiblemente lleguen a valorar lo que no han valorado, o posiblemente encuentren cosas que nunca encontraron en mí. Y todo, cualquiera que sea, aprovechen al máximo. La vida es una oportunidad. Dios nos coloca personas en el camino, los cuales contribuyen con nuestro crecimiento en todos los campos de la vida. Y yo, como un buen estudiante, como un buen alumno, debo de aprender a establecer las diferencias entre lo que me edifica y lo que me perjudica. Y aquellas cosas que no son para mi beneficio, las descarto. Pero las que contribuyen con mi bienestar, voy a aferrarme y voy a aprovechar, hermano. Alaben el nombre de Cristo. Nunca olvide, los hombres que Dios tiene en el ejercicio ministerial tienen una finalidad, y es perfeccionar a los santos. Les hago saber, Dios todavía me está haciendo. Demos gracias.